Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, los saludamos una vez más en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. En esta parte vamos a convertir o compartir un tema sobre el Padre Nuestro. Un tema muy interesante, ¿no? Podríamos hablar prácticamente centrando la enseñanza en el pan nuestro, su significado y todas las implicancias que se fundan sobre esta frase famosa de Jesús, el pan de vida. Vamos a dar lectura a este verso del Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículos 1 y 2. Y la palabra leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y dice así. Vamos a ver estos versículos que son muy importantes. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase de tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y como encontramos estos textos que son importantes, estos versículos, ¿no? Habla sobre el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro no es lo que dice, sino lo que significa. O sea que hay un mensaje, ¿no?, encubierto, hay un mensaje implícito en esta sesión del Padre Nuestro. Muchos lo toman muy literalmente, o lo hemos tomado literalmente muchas veces cuando hemos estado en unas esferas religiosas, cuando no teníamos un contacto con la palabra de Dios. Entonces pensábamos de que el Padre Nuestro, con una repetición constante, consecutiva de 5, 10, 15 o 20 Padres Nuestros, de una forma literal como está escrito o como lo habíamos memorizado, bastaba como una cierta fórmula para obtener las bendiciones o los favores de Dios. Pero cuando comenzamos a abrir la Biblia y comenzamos a encontrar su significado, no solamente el sentido literal, sino el sentido figurado, el sentido retórico que encierra muchas veces la palabra del Señor, porque tiene que observarse la palabra de Dios con tres lentes, con tres ópticas distintas, no solamente en un sentido literal, sino también figurado, retórico, simbólico. Bien, pero encontramos aquí un mensaje muy importante, muy interesante que en este día vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos a ver el primer versículo de Lucas 11, en el versículo 1. Ahí podemos nosotros leer el verso, lo siguiente. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí vemos algo muy interesante. Estamos observando de que luego de que Jesús termina con su ejercicio devocional, su oración, pues antes de una actividad ministerial, antes de una manifestación carismática de Jesús, porque Jesús no solamente enseñaba, no solamente predicaba, sino también sanaba. Y dentro del marco de esa sanidad, pues tenía que hacer ejercicio carismático que había en él, ¿no? Los poderes carismáticos, ¿no? Ese potencial que tenía para hacer milagros, para sanar. Pero antes de aquellas manifestaciones, no solamente orales en sus predicaciones, sino también potenciales en el sentido carismático de efectuar un milagro, una sanidad, etc., él se ponía a orar como una especie de un avivamiento de la unción sanadora, de la unción potencial que había en él para manifestar milagro y la exposición maravillosa de la palabra del Señor. Y cuando él termina de orar, uno de sus discípulos había estado expectante a esta actividad devocional de Jesús. Luego que termina de orar Jesús, se acerca muy respetuosamente a él y le solicita y le dice: Señor, por favor, enséñanos a orar. Esa frase, enséñanos,
nos muestran de que los discípulos no eran egoístas, eran pluralistas, compartían, había un sentido de unidad, de comunión, de coinonía, de apogua, todos con un mismo fin, ¿no? Una sinergia amical, una sinergia discipular extraordinaria en este discípulo que estamos encontrando, precisamente lo está describiendo Lucas. Y entonces cuando dice, enséñanos a orar, no dice, enséñame, no fue egoísta, enséñanos. Y la gran pregunta es, ¿por qué estaba interesado este discípulo de Jesús en que Jesús le enseñase a orar? Obviamente porque se había dado cuenta de que el poder, el potencial carismático, ese potencial expositivo de Jesús, tenía una clave, tenía una especie de secreto, la oración. Se dio cuenta que la oración era la clave para todo éxito ministerial en la obra del Señor. Entonces el Señor le atiende a su pedido porque siempre está atendiendo y le responde de la siguiente manera. Leamos lo que está diciendo entonces el versículo 2. Ahí tenemos nosotros en la pantalla el versículo para que usted pueda observarlo. Dice, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En este verso 2 encontramos algunos requisitos, ¿no? Algunas características, si digamos, de lo que es un verdadero hijo de Dios. La primera frase que encontramos en esta célebre párrafo donde le hemos titulado El Padre Nuestro, mayormente la posición religiosa le llama el Padre Nuestro al conjunto de solicitudes o de artículos espirituales que presenta Jesucristo en este texto. Le llaman el Padre Nuestro. Bien, pero los prefacios no dicen, no titulan así ese conjunto de versículos Padre Nuestro, sino que el Padre Nuestro simplemente era una de las solicitudes que implicaba el acercarse a Dios y el ser hijo de Dios, como un término de propiedad, Padre nuestro, Padre mío, Padre tuyo. Pero ¿cuáles serían las características de que uno se convierta en un hijo de Dios para poder decir con categoría espiritual, decir Padre nuestro que estás en los cielos? Vamos a ver. Dice el verso 2, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Era el primer requisito, ¿no? Está presentando un requisito, porque ya hemos advertido de que el Padre nuestro no es lo que dice, sino que el Padre nuestro es lo que significa, ¿no? Y le está diciendo, ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa estas cosas? Esto tiene que ver con una característica de identidad, de identificarte. Porque en el mundo hay tres simientes. Está uno, la creación de Dios. Están dos, los hijos de Dios. Y tres, lo que Juan denomina y Jesús denomina los hijos del diablo. De aquellas personas que siempre están tendiendo para la destrucción. Personas que son una maldición al prójimo. Destruyen. Estamos hablando de criminales, de brujos, extorsionadores, etcétera. Gente que destruye al prójimo. Y la Biblia los cataloga y los califica como hijos del diablo. Entonces, vemos tres simientes, la creación de Dios, que somos todos, pero dentro del marco de la creación de Dios existen dos categorías. Una categoría de hijos de Dios y otra categoría de hijos del diablo, los adversarios. Bien, pero acá le dice, ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que le está diciendo otras palabras, si ustedes quieren identificarse con Dios, ustedes tienen primeramente que identificarse como hijos, para que tengan esa categoría espiritual de decir, Padre nuestro, no te estás prendido en la pared o escondido en una gruta, sino que estás en los cielos. ¿No? Esto lo explicamos nosotros sin el ánimo de herir o de herir alguna susceptibilidad religiosa de algún amigo
que expresa alguna perspectiva religiosa. No, es sin un ánimo de herir ni tampoco de herir esas susceptibilidades de carácter espiritual, sino lo hacemos con el afán de presentar una verdad de la manera más real, más correcta, sin el ánimo, reitero, de no herir ninguna susceptibilidad de carácter espiritual o religioso. Padre nuestro, pero que estás en los cielos. Entonces, la primera característica de un hijo de Dios que se acerca a Dios es que se identifica como tal, que tiene una deidad vertical, una deidad perpendicular, ¿no? Dios el Padre, cuyo puente, cuyo intermediario, cuya escalera se presenta a Jesucristo, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Bien, entonces vemos que en Padre Nuestro hay un requisito que nos constituye como hijo de Dios, y el primero es que obviamente podemos decir somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo que hemos obtenido, ¿qué cosa? Ese privilegio espiritual de ser llamados hijos de Dios. La Biblia dice claramente en el libro de Gálatas capítulo 3, en el versículo 26, dice que por la fe somos hechos, somos constituidos, somos formados como hijos de Dios, por la fe en Jesucristo. Y luego en el capítulo 4, versos 6 de Gálatas dice, y por cuanto somos hijos de Dios, Dios ha enviado a nosotros el Espíritu Santo de Dios, el cual clama por nosotros, Abba, Padre. Eso lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y entonces, vemos de que cómo comienza ese mecanismo espiritual de una nueva constitución espiritual, un nuevo nacimiento espiritual que comienza con la fe en Jesucristo, para que luego nosotros podamos recepcionar en nuestras vidas el Santo Espíritu de Dios. Y ese Santo Espíritu de Dios nos da, ¿qué cosa? Esa capacidad, esa categoría espiritual de poder llamar, ese privilegio de decirle a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Sencillamente porque si encontramos en la Biblia, en este versículo tan importante como lo es del libro de 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, 1 Corintios capítulo 12, verso 3, que está diciendo esto de que nadie, ningún ser humano tendría una autoridad moral para llamarle a Dios, Dios, para llamarle al Padre, Padre nuestro, si no fuese por el Santo Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios se obtiene a través del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se da cuando nosotros entregamos nuestro corazón, entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, quien murió por cada uno de nuestros pecados. Entonces vemos aquí claramente que el requisito número 1 que nos acerca a Dios de una manera más legítima, una manera genuina en la cual tenemos acceso por Jesucristo a que Dios nos pueda no solamente suplir en nuestra necesidad, sino también fortalecernos en nuestras debilidades. Segunda característica que encontramos en el Padre Nuestro, la siguiente. Jesús le dice, estamos en el capítulo 11 de Lucas, vamos al versículo 2, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estáis en los cielos, y esta es una identidad. Le dice, santificado sea tu nombre. Esta palabra, cuando Jesús le está diciendo, si tú quieres acercarte a mí, primeramente tienes que hacerte hijo de Dios. Y cuando ya eres hijo de Dios, tu conducta va a cambiar, porque tu conducta tiene que mostrar un excelente testimonio, una excelente conducta. Y por tu conducta, por tu buen testimonio, tú puedes glorificar al Padre que está en los cielos. Es decir, cuando estamos leyendo en esta parte que dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús está orillando al discípulo. Jesús nos orilla a nosotros, los hijos de Dios, o los discípulos de Cristo. Nos está diciendo claramente que si nosotros queremos glorificar el nombre del Padre, tiene que ser a través de nuestra excelente conducta. Y vamos a ver un texto que sí lo acredita y lo amerita, y vamos a verlo allí, lo que está diciendo Mateo capítulo 5, del versículo 14 hacia el 16. Mateo 5, del 14 al 16. Ahí encontramos claramente
de que nosotros ya hemos sido constituidos como luz. O sea que hemos sido insertados, hemos sido traídos de las tinieblas a la luz admirable, como dice Pedro, que nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas para ser insertados en la luz del Evangelio de Cristo. Ahora, como ya estamos imbuidos de luz, estamos en una cápsula de luz, entonces Mateo está hablando de que esa luz no se puede esconder, sino que esa luz tiene que irradiar, ¿no? Por casa, ¿no? Y en la gente, ¿no? Y entonces remata diciendo, así, así dice, ¿no? Así, alumbren vuestras buenas obras, ¿no? Y el mundo se entere y el mundo pueda glorificar a Dios por causa de vuestra buena conducta. Eso es lo que está diciendo el libro de Mateo, capítulo 4, en el versículo, Mateo 5, perdón, versículo 16. Y yo quiero darle lectura así brevemente para que podamos entender, ¿no? el contexto de esta frase, santificado sea tu nombre. A ver, leemos lo que está diciendo aquí. Está diciendo Mateo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es una mera recitación oral, sino que implica un resultado, implica una acción. Hay una reacción muy importante en esta frase. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es como decir al Señor mismo, al Padre nuestro mismo, decirle, Señor, tú que estás en el cielo, yo soy tu hijo, yo te prometo santificar tu nombre glorioso a través de mi excelente conducta, para que todo el mundo que vea mi buen comportamiento glorifiquen al Padre que está en los cielos por mi buena actitud. Entonces, estamos viendo un mensaje en el Padre Nuestro que en un principio de nuestra transición religiosa no habíamos podido vislumbrar. Pero, sin embargo, ahora con la escritura en la mano estamos observando, ¿no?, el contexto que tiene esta frase del llamado Padre Nuestro. Bien, entonces vemos aquí dos puntos importantes en este texto que estamos leyendo, en este versículo. Vemos un contexto de identidad, ¿no? De identificarse como hijos de Dios. Vemos un contexto de identificación, de testimonio, ¿no? De dar un buen testimonio. Y esa identidad de decir, yo soy hijo de Dios, entonces, ¿cómo pruebas tú o cómo pruebo yo de que soy hijo de Dios? ¿Porque tengo una Biblia en la mano? ¿Porque estoy predicando y exponiendo la palabra del Señor? ¿Eso me es suficiente dato o suficiente evidencia para yo ser un hijo de Dios? No, eso no lo enseña en la Biblia. La Biblia está enseñando de que tiene que haber una reacción que identifica nuestra condición de hijo de Dios. Y una de ellas es que nosotros tenemos una excelente conducta, no solamente interior, sino exterior. No solamente interior en la iglesia, sino también en la sociedad. No solamente interior en el hogar, sino también fuera del hogar, en el exterior. Que la casa, por eso que dice que la luz alumbra primeramente los que están en casa, que es el versículo que dice Mateo capítulo 5, ¿no? Ahí en el capítulo 14, 15 y 16 dice, alumbre a los que están en casa. Y luego los que están afuera. Que la luz se proyecta de una manera interna, ya sea en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, interna también en nuestro hogar, y luego de manera externa en la sociedad, en el mundo, la vecindad, que todos sean testigos del excelente testimonio de nosotros, para que todos en conjunto digan, gloria a Dios. Qué cambio y qué poder tiene Dios para transformar a las personas. Eso significa santificado sea tu nombre. Que la gente glorifique el nombre de Dios por nuestra buena conducta, tanto interna como externa. Entonces, vemos ahí en ese texto dos principios y dos verdades muy interesantes. Pero falta una más ahí todavía. Veamos lo que dice el mismo versículo. Estamos en el libro de Lucas 11, en el versículo 2, está diciendo nuevamente, ¿sí? Usted ya puede observarlo aquí, lo que dice el texto. Dice, y le dijo,
Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, la identidad. Santificado sea tu nombre, el buen testimonio. Luego dice, venga tu reino. El deseo espiritual. Venga tu reino. ¿Qué significa esta frase, venga tu reino? No solamente está implicando o diciendo que venga ya el reino de Dios a establecerse en la tierra, porque esas son competencias ya que escatológicas, ¿no? Sino que ahora hay una demanda que fue presentada por Jesucristo y que nos apropia de esa demanda, pero en un contexto histórico, no escatológico, cuando venga a establecer su reino aquí en la tierra, en la Nueva Jerusalén. No, sino que le está hablando en otro contexto, venga tu reino. No está implicando que venga ya el reino de Dios, no, sino que venga, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y precisamente con su rey a gobernar en nuestras vidas. Prácticamente que Jesús le está diciendo al discípulo, tú cuando ores, identifícate como hijo de Dios. Tú cuando ores, ¿no? Tú tienes que santificar el nombre de Dios en tu conducta. Tú cuando ores, tienes que presentar este deseo de que el reino de Dios habite en tus pensamientos, en tus sentimientos y en tus actitudes. Es decir, que Jesús sea el que reina en tus pensamientos. Que Jesús sea el que reina en tus sentimientos. Que Jesús es el que reina en tu voluntad, en tus criterios, en tus decisiones, en todo. Que Él pueda reinar en tu vida. Que uno pueda estar sujeto y obediente a Dios, porque Él se constituye como nuestro rey. Y el rey tiene sus normas, el rey tiene sus decretos, el rey tiene sus estamentos, el rey tiene sus estatutos, el rey tiene sus leyes, el rey tiene sus ordenanzas. Entonces, es decir, venga tu reino, es someternos a toda la disposición de Dios, a todos sus decretos y ordenanzas, someternos a sus directrices, que Él reine en nuestras vidas. Eso implica, venga tu reino. Ven tú a gobernar en mis pensamientos. Ven tú a gobernar en mis sentimientos. Ven tú a ser el rey de mis decisiones. Eso es lo que está implicando esta parte del Padre Nuestro. Luego seguimos y dice en el mismo versículo 2, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en el diálogo con el discípulo está prácticamente en una posición frontal con Jesús, con su discípulo, y llega este momento donde tal vez le acaricia el hombro y le dice, en tu acercamiento a Dios, en tu condición de Dios, no solamente es una identidad que te identificas con Dios porque clamas a Dios y has nacido de nuevo, perfecto, sino que también te identificas como hijo de Dios por tu buen comportamiento, tu excelente conducta pública, interna y externa. Que te identificas con Dios porque quieres de que Dios sea el rey y gobierne en tus pensamientos y tus sentimientos y voluntades, excelente. Pero hay un punto más, discípulo. Y cuando le dice, hágase tu voluntad, como en el cielo en la tierra, Jesús lo está prácticamente comprometiendo a que con nosotros lleguemos a esta parte de esta famosa frase en la cual llama al mundo religioso o espiritual Padre Nuestro, ¿no? Entonces, en esa frase está diciendo,
Tú tienes que estar sometido de una manera perfecta a toda ordenanza e indicación de Dios. Porque le está diciendo, tú cuando ores, ora así. Hágase tu voluntad como en el cielo. Muy bien, ¿saben lo que estamos diciendo cuando estamos expresando esa frase, Señor Dios mío, hágase tu voluntad como hágase tu voluntad en el cielo como en tierra? O hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo, ¿quiénes habitan? ¿Quiénes están en el cielo? Están los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles. ¿Quién más está en el cielo? ¿Quiénes más? Están los santos redimidos, los santos profetas y los santos apóstoles. Ese conjunto de seres que están en el cielo, toda esa masa angélica, toda esa masa profética y apostólica santa, todos ellos en el cielo están sujetos 100% a Dios. Ellos hacen la voluntad del Padre en el cielo. Por eso que Jesús está hablando allí. Le dice, ustedes cuando oren así, llegue esa parte, hágase tu voluntad como en el cielo. Está diciendo, hagas tu voluntad como así los ángeles, como así los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles, también los profetas de la antigüedad, los apóstoles de la antigüedad, son sujetos en el cielo así, Señor Dios, con esa obediencia de categoría angélica, con esa obediencia de categoría profética apostólica, con esas categorías yo quiero obedecerte a ti. ¿Qué estamos observando ahí entonces? Una vez más de que el Padre Nuestro no es lo que dice, sino lo que significa. Los compromisos que encierra el Padre Nuestro. Vemos ahí un compromiso de identidad, como también un compromiso de testimonio para santificar el nombre de Dios. No en nuestra conducta, pero la gente que comienza a ver ese buen testimonio, comienza, Dios mío, qué cambio, Dios mío, qué transformación, bendito sea Dios que cambió a mi hijo y transformó a mi esposo, etc. Y el deseo de que esa persona que está siempre dirigida hacia el bien, porque es Jesucristo quien reina en sus pensamientos, sus emociones y sus voluntades. Esa persona que siempre está sujeta a obedecer la palabra del Señor. Y donde Dios comienza, Jesucristo comenzó a condensar en dos los 10 mandamientos. En uno cuando dice, ama a Dios, que son los primeros 4 mandamientos, que son mandamientos verticales, del hombre hacia Dios. Y los últimos 6 mandamientos, que son los mandamientos horizontales, porque es la responsabilidad del hombre, hacia el prójimo. Yo tengo que honrar a papá y mamá. Yo no tengo por qué robar a mi prójimo, ni quitarle su cónyuge, ni codiciarlo, ni darle una calumnia, calumniarlo, darme testimonio, ni codiciarle nada. Entonces, en eso radica que yo voy a obedecer. Entonces, hágase tu voluntad. Señor, yo estoy dispuesto, Señor, a amar a mi prójimo. Estoy dispuesto a no robarle, a no estafarle, a pagarle lo que le debo, a no quitarle a su cónyuge, a no hablar mal de él, ni levantarle calumnias, ni explicarlo, ni codiciar ninguno de sus bienes que tiene. Esa es parte. Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo y en la tierra. Es decir, Señor, yo me comprometo a hacer tu voluntad, así como lo hacen los ángeles, los santos redimidos, hacerlo con esa misma intensidad y densidad aquí en la tierra. Es un tremendo compromiso de sujeción, de obediencia a la palabra del Señor. Entonces, seguimos leyendo. Entonces, vamos a ver lo que está diciendo aquí en el versículo 3. Verso 3. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. No está hablando prácticamente de un pan con jamón de venado, o está hablando de un sándwich de queso roquefort con unas especies importantes allí.
No, está hablando, no habla de un pan de carácter gastronómico o culinario. Habla de un pan espiritual. Jesús nació en Belén. Belén, una ciudad histórica, donde nace nuestro Señor Jesucristo. Y Belén es una palabra hebrea que es Bait Lehem. Bait Lehem es en hebreo. Y Bait Lehem significa Belén. Y Belén significa casa de pan. Casa de pan. Y entonces dice el pan nuestro de cada día. La Biblia nos pone dos características de Jesucristo. Porque él comienza a aplicarse una metáfora sobre sí. Se metaforiza a Jesucristo como pan. Como pan. En esa metáfora vemos una identidad de carácter biológica y una identidad de carácter soteriológica. Identidad en su carácter biológica, no gastronómica, sino biológica porque él es el pan de vida. Vida. Y el pan en su carácter soteriológico, porque usted sabe que la soteriología tiene que ver con la salvación. Jesucristo es el pan que da vida. Jesucristo es el pan que nos otorga salvación. Y entonces cuando está diciendo aquí, Señor, el pan nuestro de cada día, danos hoy. El pan nuestro. O sea que, Señor, danos ese pan que nos da vida. Danos ese pan que nos da la salvación. Cada día uno tiene que asegurar ese pan de vida. Cada día uno tiene que asegurar ese pan de salvación que solamente se encuentra en Jesucristo nuestro Señor. Sí, es Jesucristo el Señor, ¿no? El pan de vida, el pan de salvación. Por eso que en esta parte estamos encontrando algo muy interesante y muy importante. Lo que significa el pan nuestro de cada día. Que cada día tenemos que asegurar ese pan de vida. Cada día tenemos que asegurar ese pan de salvación que solamente se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo el único. Bien, entonces estamos viendo aquí cosas muy interesantes que tal vez algunos de nosotros lo hemos olvidado o de repente no hemos tenido la oportunidad de leer esta enseñanza en la Biblia o de escuchar una interpretación de estos hermosos textos en cuanto al Padre Nuestro. Pero ahora estamos entendiendo y estamos observando cuánta riqueza encierra la palabra de Dios. Pero seguimos hablando, seguimos investigando aquí. Dice ahora en el versículo 4, dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí, mucha gente cuando ha rezado, o ha orado, o ha exclamado esta parte de lo que tradicionalmente se llama Padre Nuestro, cae en un terrible pecado de hipocresía. Sencillamente porque antes de haber conocido la verdad, ¿cuántas veces nosotros hemos, de manera religiosa, de manera tradicional, de manera costumbrista, de manera folclórica, hemos efectuado 2 o 3 Padres Nuestros antes de acostarnos o después de levantarnos, ¿no? El Padre Nuestro que por aquí, el Padre Nuestro que por allá. Pero cuando llegamos a esta parte del Padre Nuestro, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y todavía existe en nuestro corazón ese espíritu de revancha. Todavía hay rencor y resentimiento. Todavía no hemos perdonado nada. ¿Cómo nos atrevemos a decir, o cómo nos hemos atrevido a decir antiguamente en nuestras perspectivas de transición religiosa, repetir de manera reiterada y perdona nuestras faltas, nuestros pecados, como así perdonamos a los demás? Una hipocresía. Entonces, cuando Jesús está enseñando a su discípulo esta parte del Padre Nuestro, dice, Señor, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. Es decir, nos está diciendo de que
el que tiene una comunión con Dios, el que se identifica con Dios, el que da testimonio que es hijo de Dios, el que tiene a Dios como rey en su mente y su corazón, en el ser que está sometido a Dios. No, es un ser que perdona, que no se irrita, que no guarda rencor. Tiene el amor de Dios en su corazón. Ese amor que describe 1 Corintios capítulo 13, donde encontramos claramente en los versículos 3, 4, 5, que el amor no se irrita, no se enoja, no guarda rencor, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y es el amor al prójimo que nos impulsa, no de una manera de presión, de obligación, no, sino que nos impulsa, es el impulso del amor que nos ayuda a perdonar, a no guardar ira ni rencor a las personas que nos hacen daño. Pero ¿cómo yo puedo amar y perdonar a gente que me ha hecho daño? Claro, naturalmente no se puede, imposible. A mí me haces una y yo te hago dos. Pero para tener esa capacidad de perdonar se necesita el Santo Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que la primera manifestación del fruto del Santo Espíritu es el amor. Luego viene el gozo, la fe, la paz, la paciencia, la templanza, la unidad, la mansedumbre, que son 9 componentes del carácter de Cristo en el Espíritu Santo. Entonces, esta parte es un poco peligrosa para los que todavía estamos de una manera reiterativa citando esta frase: y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es una falacia, es una hipocresía, en la cual puede caer una persona que simplemente está recitando estos versos de una manera religiosa, sin sentido. Ya hemos repetido ya reiteradamente que el Padre Nuestro no es lo que dice, sino lo que significa. Bien, entonces seguimos leyendo la frase y dice aquí, en el versículo 4, parte segunda, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. La tentación viene por 3 flancos. La tentación del mundo, la tentación del diablo, de las fuerzas malignas, las influencias satánicas, y la tentación por nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestra propia carne. Porque tenemos un cuerpo de pecado, o sea, un cuerpo concupiscente, un cuerpo que nos puede hacer caer cuando se presenta la tentación, no solamente provocada por el mundo, por las influencias satánicas, sino también por nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo carnal. Y cuando dice aquí, acá está diciendo, ¿no? Dice, y no nos metas en tentación. Yo creo que esto es una mala traducción. Yo creo que las traducciones un poquito más que se apega más al Códice Sinaítico, que es la versión más antigua de la palabra de Dios, especialmente la versión del Nuevo Testamento, nos dice un texto más adecuado todavía, donde encontramos de que el Señor no tienta a nadie, como dice Santiago, ni él puede ser tentado, sino cada uno en su propia concupiscencia tentado, seducido, dice la Biblia. Entonces, cuando pedimos, Señor, no nos meten en no, sino, Señor, danos el temple, danos la fortaleza, danos el dominio propio suficiente para vencer la tentación cuando se levante o cuando venga de parte del mundo, de Satanás o de nuestra propia concupiscencia. Es decir, de que el creyente verdadero es una persona que anda de victoria en victoria. Una victoria que, como el apóstol Pablo dio una clave, a pesar de que él en el libro de Romanos capítulo 7 está escribiendo la debilidad del hombre en su interior. Sí, era un ser humano que reconocía que había un cuerpo de pecado en él, pero también nos dio una clave excelente cuando el apóstol dijo que yo hago una cosa así, yo golpeo mi cuerpo y lo someto en servidumbre. Es decir, que no vamos a malinterpretar como algunos hombres puros, hombres píos de la tradición espiritual y religiosa, se golpearon para expiar sus pecados. La intención de sacrificio era excelente, pero no era la adecuada, no era la bíblica. Dios no quiere golpes físicos,
Yo quiero compunción de corazón para perdonar el pecado. Y entonces, aquí vemos algo interesante, que cuando nosotros somos tentados, el apóstol Pablo está diciendo, golpeo mi cuerpo y lo someto en servidumbre, como diciendo, golpeo a mi concupiscencia, golpeo a mi deseo carnal. Mi deseo carnal me hace que yo quiera codiciar y tomar lo que no es mío, ya sea en un contexto de género, ya sea en un contexto económico o de cualquier contexto de deseo y de una ilícita posesión de lo que no es nuestro. Entonces, su cuerpo le abría la posibilidad de ser tentado, pero él golpeaba su deseo carnal y lo sometía a mansedumbre. O sea, no permitía que el deseo carnal le dominase a él, sino que él dominaba su deseo carnal. Y lo que le daba victoria sobre su deseo carnal y esa tentación de la carne, esa tentación del mundo y de las fuerzas infernales, era el fruto del Santo Espíritu de Dios en su categoría de templanza, de dominio propio. Entonces, cuando vemos aquí esta frase, cuando dice, y no nos metas en tentación, que originalmente es, Señor, danos la victoria en la tentación. Los hijos de Dios son personas que siempre están en constantes luchas, tentaciones. El auténtico hijo de Dios, como dijo Pablo, golpea su cuerpo y lo somete en servidumbre, ¿no? Es un vencedor en todo tipo de tentaciones que vengan de cualquier flanco, de las cuales hemos podido describir en este hermoso día. Bien, y concluimos este Padre Nuestro con la siguiente frase, que dice, mas líbranos del mal. Es un buen deseo. Es un buen deseo. Esto nos hace recordar, como también en el libro de Crónicas capítulo 4, versículo 10, usted lo ve en pantallita, de Jabes, cuando alguna de sus peticiones dice, en la tercera petición, la primera le dice, ensancha mi territorio. La segunda, Señor, que tu mano vaya conmigo. La tercera le dice, Jabes, Señor, líbrame del mal para que no me dañe. Las influencias malignas. Y Jabes está diciendo no solamente la influencia externa, sino la influencia que estaba dentro de su ser. Y cada día tenemos que nosotros presentarnos ante Dios diciendo, Señor, en este día, líbranos del mal que acecha sobre nosotros. Y también libra del mal a nuestros prójimos que proviene de nosotros. Líbranos de estos males, Señor. La Biblia dice que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y tenemos que buscar la seguridad y la fortaleza en Dios. Bien, amados hermanos y amigos, esperamos de que esta pequeña meditación en cuanto al Padre Nuestro nos haya servido de mucho y poder entrar en una concientización de los hechos y también poder observar si nosotros somos auténticos hijos de Dios. Ya las características y los requisitos de los tales han sido mostrados por Jesús en estos versos que acabamos de lectura. Gracias. Se despide su hermano Abraham Morán Seca. Que la paz y el amor de Dios esté sobre todos nosotros. Nos vemos.